Toma 142. Acción. Hola, profe. Vamos a hacer ya de una vez el análisis respectivo de la película según los 5 puntos que usted planteó. No tengo en estos momentos cómo editar, entonces va a ser así un videoblog conversadito. Vamos a hablar chévere, donde yo hablo chévere, o sea, no vamos a hablar, yo voy a hablar. Y vamos a comenzar diciendo entonces que la construcción de las dos campañas, tanto la del sí como la del no, nunca estuvieron ni cerca de hacer una argumentación como la que plantea Tulmin, pero siempre estuvieron muy en tendencia, muy en la misma vía de lo que plantea Dakov, y es que hay que persuadir. Ninguna de las dos campañas hizo un muestreo de evidencias de, de datos pues que sí podían ser verificables, pero que en ese momento no se mencionaron porque lo que era importante era provocar en el ciudadano chileno una emoción y que esa emoción fuera el motivador para que el día que había que votar en las urnas pues se votara por el sí o por el no dependiendo del propósito de la campaña. Esa persuasión normal pues se construye desde las emociones. Entonces las emociones a las que apelaron las dos campañas, el sí y el no respectivamente, fueron el miedo y la alegría. Entonces el miedo de los del sí, pues el miedo que querían provocar los del sí en los ciudadanos chilenos era la de que si ganaba el no, la ciudad iba a caer en el socialismo y en el marxismo, mientras que los del no siempre apelaron a una emoción positiva que a todos nos gusta, que es universal al igual que el miedo, que es la alegría. Ya con esos dos propósitos bien instaurados por parte de las campañas del sí y del no, ya lo que había que hacer era asignar el rol. Entonces el rol que era asignable para la campaña del sí, que era la figura de Augusto Pinochet, que es clave en este momento, es la del padre estricto. Mientras que los de la del no, si bien no tenían una figura representativa como si lo tenían los del sí, era pues la del padre protector. ¿Qué pasa? Que la figura del sí, instaurada a través de Augusto Pinochet, se empieza a analizar en un primer sentido desde su vestimenta y desde su rol, que era la de un militar. Por eso, pues, la dictadura de Pinochet era militar y el man llegó al poder en un golpe de tipo militar. Cuando en las primeras construcciones de las campañas del sí se mostraba a Pinochet, siempre se le mostró con el traje militar, pero pues ya, entonces, primero, si tiene el traje militar, eso muestra siempre una tendencia de los valores de de las fuerzas militares, que son el orden, el temperamento, la responsabilidad, etcétera, etcétera, todo eso como muy positivo, como lo planteaba bien en su texto la COP de No pienses en un elefante, pero también lo mostraban, entonces a la hora de mostrarlo, nunca lo mostraban como una figura que estuviera enojada o algo así, sino que lo mostraban siempre cerca a niños. Nunca lo mostraron con alguien como yo, ni de su edad, ni viejito. Siempre eran niños, entonces siempre estaba cercano a ellos, los abrazaba, les hablaba, les sonreía, lo cual también es como el muestreo de que él es un padre, más casi que de manera muy literal, que está cuidando a sus pequeños hijos, que en este caso van a ser los chilenos. Mientras que el no hizo la construcción de su campaña desde la alegría. Y entonces desde la alegría empezaron a apelar a esa emoción, mostrándole a las personas de una manera no tan literal y no tan diciente de que con Pinochet no se era feliz. Entonces, pues digamos que el golpe ahí estado en la mesa porque lo que busca el ser humano casi que por defecto es estar feliz. Entonces fueron repetitivos con ese mensaje y lo implantaron y los pusieron hasta que eso caló y pues caló tanto que los del sí se empezaron a preocupar e incluso empezaron a copiar campaña. Pero de eso vamos a hablar más tarde. Porque entonces ya después de que uno define como el propósito de la campaña y el rol que cada uno va a adquirir, este, podemos entonces coger el ejemplo del minuto 57 y ver cómo él no construyó una situación de que era enemistad entre el bando del sí y el bando del no y los junta y los pone en un lugar común. O sea, dejamos de ser enemigos y mostramos las cosas que tenemos en común. Entonces ese golpe, esa situación es un golpe maestro, para mi percepción es una maravilla porque lo que hace es, o sea, la construcción de ambas campañas en un principio estaba pensada para que los votantes indecisos supieran elegir entre el sí y el no, más
obviamente como reforzar la creencia de que si yo por ejemplo soy el de la campaña del no, yo quiero que los que ya de por sí estaban inclinados al no terminen de reafirmarlo. Pero entonces lo que hace el no en este momento es decirle a las personas que de pronto ya tienen una ideología, no sé si se diga así, pinochetista, eh, se muden a mi bando. Porque entonces le estoy diciendo que usted, que es el militar que está golpeando a este man, y usted, que es el de la oposición, ambos son chilenos. Entonces eso no, pues hay una cosa que es como una compartición del amor a la patria y del amor a los valores y al territorio. También dice que ambos, pues lo dice literal el comercial, que ambos desean la paz, y eso es algo que es inherente del ser humano, en donde todos estamos buscando la paz de manera recurrente. Entonces lo que me está diciendo esa campaña de una manera muy, muy directa y muy magistral es que si usted es del sí o usted es del no, debería votar incluso por el no, porque aquí usted es bienvenido. Porque ambos deseamos la paz, porque ambos somos chilenos, porque ambos tenemos garantías y etcétera, etcétera. Y aparte termina de matar pues el tema con frases, pues frases lapidarias que mejor dicho, eso fue un golpe, un bacatacazo durísimo para los del sí, con la patria será grande cuando ningún chileno tenga miedo de otro chileno. Cogen el marco que construyen los del sí a través del miedo y lo retoman y lo vuelven propio. Este, pues sin hacer alusión directa a ellos, o sea, nadie piensa nunca en que el miedo es la palabra del sí, entonces le estamos haciendo campaña al sí. También dice que en la guerra todos tienen miedo y la paz se logra con democracia. Pues, o sea, a pesar de, o sea, fue contundentísimo. ¿Cómo creo yo que él sí construiría la campaña? Digamos que para ese momento el sí ya estaba adoptando las formas de la campaña del no para deformarlas, desprestigiarlas y provocar que el votante viera que la construcción de la campaña del no era errónea. Cosa que pues aquí entre pues, un paréntesis que hay que hacer, quien pone el lenguaje de la discusión ya ganó. O sea, si yo estoy haciendo que el opositor hable como hablo yo, ya gané. Pero bueno, entonces, como venían en esa tendencia, yo creo que los del sí hubieran elegido, no como los del no, que hablaron de los dos al mismo tiempo, sino que elegían a uno. Fuera al militar o fuera al de la oposición que estaba siendo golpeado. Si elegían al militar, perdón, no tengo coronavirus. Si elegían al militar, hay un héroe de la patria que está evitando que su país sea golpeado por una persona que tiene ideas marxistas socialistas y que entonces alguien así, por defecto, no quiere la paz. Entonces, de nuevo, vuelven a instaurar un miedo a una idea política como lo puede ser el socialismo, pero diciendo que estas personas no buscan la paz, pues una persona que busca generar desorden, etcétera, etcétera. Entonces este militar es un héroe, es un defensor de los valores tradicionales del país que se tienen que conservar y al mismo tiempo hace ver a la otra persona como un enemigo del Estado. Ya con ese justificante que un militar que en su deber ser es el protector del ciudadano, le pegue a un ciudadano, está bien visto porque es que es una persona que está cuidando el país. O sea, es el mero hecho de que yo golpeo a esta persona, porque golpear a uno va a ser no golpear a otro montón, básicamente. Entonces así deformaban el mensaje que habían construido los del no, instauraban su ideología, pues defienden la ideología e instauran el miedo al tema del comunismo, que es una palabra que causa pues mucho terror y mucho miedo aquí en Latinoamérica. Entonces ya digamos que los argumentos de tipo, pues perdón, el debate de tipo moral que se puede presentar en una situación de esta, para mí una clave es preguntarse si en política todo se vale, porque entonces empiezan a jugar como lo que estamos buscando es la defensa de mis intereses políticos. Yo puedo desprestigiar y decir cuanta cosa quiera yo de la oposición con tal de hacerme ver bien a mí o a mis ideas. Y sobre todo, si en política todo se vale y son las personas por las que nosotros votamos, que una construcción de una campaña se haga a partir de sentimientos y emociones y no de hechos verificables, es, es, es la política puesta en función de la manipulación. ¿A qué me refiero? Pues que si a mí me hacen salir a votar motivado porque me da miedo que mi país se vuelva como Venezuela o que
o que, o que mis gobernantes me puedan golpear y me puedan reprimir cada que se les da la gana, y no porque la economía está mejor que nunca, porque el sector de la salud está bien, porque tengo garantías, derechos, libertades y todo lo que es básico y que todos los seres humanos estamos buscando, sin una evidencia de gestión política. Entonces yo estoy votando a través de un juicio subjetivo, en donde después es muy fácil que las personas que construyeron esas campañas me hayan manipulado. Y yo, cuando pues, uno sale manipulado y después, digamos, ganó el sí o el no, puede ser cualquiera de las dos, al final termino dándome cuenta de que me tumbaron. Entonces, para mí es un problema gravísimo que la política se pueda construir desde las emociones y no desde la evidencia y desde una discusión más centrada, porque entonces todos salimos a votar pensando en quién me cayó bien, quién defiende lo que yo creo, quién, quién es un referente para mis ideas, y no en sí cuáles son los beneficios que yo voy a obtener y cuáles son los beneficios que no solo va a obtener yo, sino va a obtener todo el país. No dejo de pensar en un colectivo y empiezo a pensar solo en mí. Entonces, pues es muy fácil que me digan mentiras, es muy fácil sentirse decepcionado, y entonces luego yo, indignado por la consecuencia de mi voto, empiezo a decir: no se puede confiar en nadie, todos son corruptos, pero pues es que yo tampoco hice el ejercicio de verificar que esa persona si tuviera las credenciales y las cosas que estaba haciéndome ver en una campaña política. Eh, Aquí escribí como que somos supremamente confiados y sensibles, así que el primer cuestionamiento de tipo moral es si la política construida desde las emociones es correcta, y qué tan culpables somos nosotros y ellos por mentirosos y nosotros por crédulos. El segundo debate moral que se puede plantear, ya haciendo referencia como tal a la película, es que si vamos a hablar entonces de un régimen dictatorial en donde hay muertos, torturados, secuestrados, hambre y dolor, ¿cómo hago yo una campaña en donde hay un sonsonete musical que apela a la alegría cuando la situación claramente, yo siendo desde el no, no me alegra? O sea, porque soy víctima, indirecta o indirectamente, porque como le pasó a este man, le secuestraron al hermano, y como le estaba pasando a ese montón de señoras que aparecieron ahí, les desaparecieron a sus familiares o amigos. Pues, o sea, es como la deshumanización de una situación que es sensible y es pesada para lograr un beneficio a futuro. O sea, yo no hago pues la persona que hizo la construcción de la campaña del no, de una u otra manera, si bien no lo desvalorizó, el mensaje que da con una construcción de un mensaje así es, es fácilmente considerado un irrespeto por todo un montón de personas, porque es que eso no es un chiste. No hay manera de cantar una canción alegre cuando secuestraron a mi mamá. Eh, entonces, pues vuelve a ser como parecido al tema anterior. Si todo se vale, pero en ese sentido es más haciendo referencia como a un irrespeto y a una deshumanización de la información, en donde hay morbo, amarillismo y poca empatía con la situación, con tal de lograr que mi campaña, siendo el del no, eh, sea funcional y llevada a cabo. Y ya otro tipo de discusiones morales puede ser la competencia del desleal, filtración de información, acoso y violación a la intimidad, intimidación, amenazas, falta de garantías por parte del gobierno, etcétera. Pero entonces, ya como para cerrar, Colombia está en todo lo que no debería ser, pero lastimosamente es. Digamos que eso es muy del contexto latinoamericano, pero Colombia en cualquier cosa que pueda ser de tipo negativo está presente. Entonces, digamos que la relación que hay entre lo que se vio en esa película y lo que se ve en nuestro contexto actual como país es tal cual, lo mismo, pero ubicado en nuestro contexto. Entonces uno piensa en el plebiscito por la paz, la consulta anticorrupción, en las elecciones presidenciales, en las elecciones a las alcaldías. O sea, aquí cualquier proceso político que vincule a una masa ciudadana importante es de manipulación mediática por parte de los políticos para lograr un objetivo casi que personal. Entonces digamos que lo que pasa aquí en Colombia es que la figura del padre estricto se ve en Álvaro Uribe, mientras que la figura del padre protector no tiene una figura como tal. Aquí nosotros podemos pensar en Gustavo Petro porque es la oposición, sin embargo él no tiene
ese engagement que tiene Álvaro Uribe, porque Uribe tiene mucho recorrido, y segundo porque digamos que todas las personas de la ideología de la derecha comparten lo que dice Uribe, mientras que todos los de la izquierda no comparten lo que dice Petro. Pasa lo que menciona en el libro Lakoff de No pienses en un elefante con el tema de los progresistas, que hay un montón de ideas progresistas que no se ponen de acuerdo y no se alinean, entonces no hay como una unión, cosa que sí tienen del otro lado. Pero listo, estaba hablando hablemos de Petro y de Uribe, ambos en las elecciones presidenciales, se enfrascaron en un debate electoral que no era debate, o sea, era una pelea. Y eh, la situación la ganó el que puso el lenguaje, y el lenguaje lo puso Uribe con una palabra que él se inventó, castrochavismo. Eh, con una palabra puso a hablar a todo el país de un término que hacía alusión a un socialismo que es destructivo para el país según la percepción de nosotros, porque nosotros mediatizados también vemos que en Cuba dice que hay hambre y en Venezuela también. Pero a nosotros no nos constan muchas cosas, por ejemplo, como el sistema de salud de Cuba es uno de los mejores del mundo, o que allá en Cuba ningún niño muere de hambre, cosa que sí pasa acá. Pero bueno, entonces cuando se acuña el término del castrochavismo y aparece Petro, que es la oposición y es el candidato más fuerte a hablar de castrochavismo, está todo el país haciendo referencia al término que instauró la derecha. Desde ahí ya perdió. O sea, era muy fácil pensar, pues desde lo que plantea la COF ya era muy obvio que Uribe iba a ganar. Eh, porque quien pone los términos pone los marcos. Entonces, si Petro empieza a hablar de castrochavismo, entonces todos estamos pensando en Venezuela, estamos pensando en Cuba, estamos pensando en socialismo, las personas salen con miedo porque entonces, si a mí ya me hicieron creer desde hace mucho tiempo que el socialismo es algo negativo para mi país, y luego llega la persona de la oposición, que es en este caso Gustavo Petro, a decir que él iba a instaurar un socialismo socialdemócrata, la gente no entiende socialdemócrata, eso es un término ambiguo y difícil de digerir, eso no genera un marco, cosa que el castrochavismo sí. Entonces la gente está diciendo, uy, Petro es socialista, ojo con ese, hay que votar por el otro, así no lo conozcamos, pero es el que dijo Uribe. Y entonces ahí es donde empieza como a instaurarse como el fenómeno, que ya viene desde hace muchos años, es un fenómeno casi religioso en donde casi que se entiende que lo que diga Uribe es palabra de Dios. Entonces, esa es la otra cuestión acá, que Uribe ya tiene un montón de recorrido, como también lo puede plantear el libro de No pienses en un elefante, que es que los republicanos ya tienen un recorrido importante desde los años 70 con el tema de los think tanks y todo esto, y Uribe entonces ya tiene un recorrido importante en donde ya la gente entiende su forma de pensar, su forma de ser y su defensa de ideales clásicos de nuestra sociedad, que son la defensa de la familia, la defensa de la iglesia, pues la familia, me vuelvo al punto anterior, de la familia tradicional, y de, de, de los valores clásicos, como puede ser, por ejemplo, ser heterosexual. Entonces, como él ya tiene todo ese recorrido y él ya puede prácticamente decir lo que sea en el lenguaje que él ya tiene instaurado, que ya tiene también estructurado, que dice, pues ya todos sabemos prácticamente lo que va a decir referente a cualquier situación, ya la gente no lo refuta ni lo cuestiona, pues lo que diga Uribe es lo que es y fin, se acepta y se ejecuta, fin, cosa que no pasa con Petro porque es que incluso él tiene opositores dentro de su propio partido. Antes de hecho le fue muy bien con esos 8 millones de votos, pero es porque la gente no es petrista, es antiuribista. Mientras que la gente, o sea, la gente es uribista o antiuribista. Difícilmente alguien aquí, pues sí hay petristas, pero digamos que no son los 8 millones que había ahí, sino los... ¿Cuántos tuvo? 5. Pues bueno, así las cosas en este país, así las cosas en la política. La campaña política puede ser sucia y terrible, pero digamos que está en manos de cada quien empezar a informarse y a entender este tipo de situaciones para no dejarse llevar tan fácilmente. Que si se va a dejar llevar, al menos no sea como ojalá y ya, sino que al menos uno pueda hacer esto. 20 minutos, no sé si se valga, si algo me dice yo lo recorto, pues lo hago más rápido, pero estoy llegando a los 20 minutos. Chao.